Bueno, hermanos, buenas noches. Estamos nuevamente aquí para un estudio nuevo de la palabra del Señor. Eh, Qué bueno poder contar con ustedes. No quiero pedirles un favor también especial. Venimos estudiando en esta última 3 sesiones con la de hoy el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Y he visto que de verdad que en todos los canales de YouTube
piden que compartan los videos, que les den like, que se suscriban, porque efectivamente los algoritmos de YouTube, si tiene muy pocos likes, no hacen que los videos aparezcan. Creo que como cristianos y discípulos de Jesús tenemos que tratar de transmitir el Evangelio a donde más podamos llegar. Entonces, hoy específicamente quiero que pedirles que compartan estos videos con las personas que ustedes conocen, que les dejen el like para que, no por mí, porque realmente yo esto lo hago por el Señor, pero para que YouTube, digamos que los ponga más a las personas que están, por ejemplo, inscritas por lo menos en el grupo de células o este tipo de cosas. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este estudio de esta noche. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de en esta noche nuevamente estudiar tu palabra, Señor, de tener esa revelación sobre tus cosas, de acercarnos a ti, Señor, con ese corazón humilde. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y abrimos nuestro corazón. Te decimos, Señor, háblanos, háblanos en esta noche. Enséñanos, Espíritu Santo. Dispongo mi corazón, Señor, para que seas tú tocando mi vida, Dios, enseñándome tu palabra, corrigiendo mi camino, abriendo mis ojos, Señor, y siendo esa luz que necesito, Dios, para caminar en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Gracias, Padre, porque aún podemos buscarte y encontrarte. Gracias, Padre, porque aún tenemos tu palabra disponible para nosotros. Sabemos que en algún momento, Señor, las cosas empezarán a empeorar. Gracias por tenernos desde hoy aquí junto a ti. Espíritu Santo, te invitamos a este estudio para que tú, Señor, toques el corazón de cada persona que vea este video, Señor, para que seamos transformados a través de tu palabra. Gracias nuevamente, Dios, por la oportunidad que me das a mí de liderar este estudio, de predicar tu palabra, Dios. Es una bendición para mí. Gracias, Padre. Bendigo cada persona y cada familia que ha tomado el tiempo, que ha tenido la humildad de venir a buscarte, que a través de este estudio te demuestra que le interesa aprender de ti y conocerte más, Señor. Bendito seas, Jesús. Amén. Bueno, venimos estudiando el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿sí? Como, como yo les decía, durante estas últimas 2 semanas, nosotros tenemos más luz, acuérdense que hemos venido estudiando, hay más luz en el camino de todos nosotros, a pesar de que hay más oscuridad en el mundo, hay más luz en el camino de los cristianos. Y entre más nos vayamos acercando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, más oscuridad va a haber en el mundo y más luz y más entendimiento se nos va a ir revelando a nosotros, los discípulos de Jesús. Acuérdense que como que hasta que el día es perfecto porque la luz va en aumento y la senda del cristiano es como el alba y va en aumento hasta que el día es perfecto. Estudiamos la semana pasada también, si ustedes recuerdan, el llamamiento de Eliseo y cómo Eliseo mató los bueyes y quemó todo lo que era el arado y que eso representaba que teníamos que dejar nuestra vida pasada atrás, que teníamos que cortar totalmente con el pasado, con nuestra antigua manera de vivir, porque ahora éramos nueva criatura. Y vimos que eso lo ve Satanás cuando nos entregamos a Jesús, ve que quiere en el ser humano haber un cambio, que somos nacidos de nuevo, pero que Él quiere hacernos volver a Egipto. Y que Él lo que quiere es que nos salgamos de esa cobertura del Señor para que volvamos a estar expuestos a los juicios de Dios. Y todos sabemos que estamos en una época muy difícil en la vida, como les digo, hemos visto cómo la maldad se ha venido multiplicando. Estamos en época de juicios, estamos muy cerca de finalizar la dispensación de la gracia, que es la dispensación sexta. Acuérdense que estamos muy cerca de terminar el día 6. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Estamos terminando los 2000 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cada dispensación empezaba con una nueva oportunidad, que fue el bautizo del Espíritu Santo, y termina con un juicio, que en este caso es los juicios sobre la tierra. Estamos muy próximos ya lo estamos viendo, las señales, estamos en dolores de parto, como dice la palabra, ¿cierto? Y
hablábamos y estudiábamos la semana pasada que teníamos que tener muchísimo cuidado de no estar en el lugar equivocado. Yo les hacía una reflexión que era como que en el tiempo de los juicios que vinieron sobre las 10 plagas de Egipto, hubiéramos estado en la casa de mi amigo egipcio y no en la casa hebrea, que era la que estaba cubierta con los dinteles protegida por la sangre del cordero. Y entonces cuando estábamos en la casa del egipcio, porque nos habíamos salido de cobertura, estábamos expuestos a los juicios de Dios. Y yo particularmente he visto cómo alrededor mío han empezado a ocurrir juicios que han venido sobre familias que han traído destrucción, han traído muerte, han traído enfermedad, han traído cosas terribles porque probablemente no estamos bien resguardados, protegidos por unas murallas que nos ayuden, digamos que, a mantener a ese enemigo lejos. Y es que, como les decía, la maldad se ha venido multiplicando en la tierra. Cada vez que veo las noticias digo, Dios mío, es impresionante cómo no solo la maldad y la violencia y las muertes y los robos y las manifestaciones y todas las cosas, sino por otro lado el adoctrinamiento y absolutamente todo lo que se está gestando en el mundo que se blasfema contra la palabra de Dios. Y entonces es un momento en el de nosotros no podemos estar con un pie en Egipto y con un pie acá, porque nos coge un juicio y nos coge fuera de base y salimos expuestos y terminamos dañados. No podemos alejarnos de la cobertura de Dios, no podemos tener las puertas abiertas al pecado, porque esas puertas abiertas al pecado son como, perdón, son como grietas en una muralla. Acuérdense cuando las ciudades eran protegidas por las murallas, como Jericó, como por ejemplo Cartagena, todas las ciudades son protegidas por muralla. Nuestra familia y nuestra vida tiene que ser protegidas por las murallas de la santidad, pero cuando tenemos una puerta abierta al pecado, es como una grieta en esa muralla y por ahí se entra el enemigo a nuestra vida. Cuando esta grieta aparece en la muralla, por ahí se te mete definitivamente el ataque del enemigo, porque a veces convivimos con el pecado, tenemos un pecado que es repetitivo y estamos conviviendo con ese pecado y entonces eso hace que la muralla que protege tu vida y que trae protección a tu familia, digamos que se rompa en algún momento y entonces el diablo entra y hace estragos. Y hemos visto cómo a nuestros alrededores vemos familias que probablemente han abierto puertas y que han venido juicios sobre ellas. Entonces, la invitación de la semana pasada era que cerráramos todas nuestras puertas al pecado y que nos colocáramos, como dice el Salmo, bajo la sombra del Omnipotente. Vimos también que todas las cosas del mundo se han venido organizando para ponerse en contra de las leyes de Dios, para ponerse en contra de lo que dice la palabra de Dios, para ponerse en contra con un discurso de retrógrada al que quiere cumplir las leyes de Dios y liberal. Y yo les publiqué en la página en Facebook unos videos de cómo están adoctrinando a los niños, cómo nos han venido adoctrinando a nosotros también los adultos para que aceptemos cosas que van en contra de la palabra y para que nos pongamos en el lado equivocado, que acuérdense que hablamos de las ovejas y los cabritos. Y en esto yo quiero dejarles esta reflexión para terminar esta introducción. Asegúrate de llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado, porque si no haces eso, estás expuesto a estar en el lugar contrario, a estar en rebeldía con Dios. También reflexionamos que teníamos que ayudar, porque a nuestro alrededor estoy seguro que encontramos siempre personas que están en esa casa egipcia y que hoy en día, aunque no les ha llegado un juicio, pero están en esa casa egipcia o son como esas personas en Sodoma y Gomorra que estaban expuestas al juicio y que tenemos que como Lot ir a sacarlos de ahí antes de que venga el juicio, porque hoy en día esas personas que nosotros vemos probablemente que cometen un pecado repetitivo, que tienen la fornicación en su vida, que tienen el adulterio, que tienen
la falta de perdón, la amargura, que viven en la tibieza, están abriendo puertas para que el enemigo se meta y caiga en juicio sobre su vida. Acuérdense que también vimos que las ovejas estarán del lado derecho del Señor y estarán libres de juicio, pero serán las ovejas las que escuchen la voz del pastor y entonces el juicio Passover, que significa la Pascua, que es pasa por encima de ellos porque estamos protegidos y estamos marcados con la sangre del Cordero. Pero los cabritos estarán del lado contrario, junto al lado de Satanás, porque no hay sino dos bandos en esto, o estás con Dios o estás en contra de Dios, no hay puntos intermedios. La palabra dice, a los tibios los vomitaré de mi boca, con lo cual los que están tibios no están del lado de Dios. Entonces tenemos que entender esto y ayudar a las personas que vemos a nuestro alrededor que probablemente están en ese lugar intermedio o que están fuera de la cobertura, que están fuera de la protección de la sangre del Cordero. Ahora, finalmente, para cerrar lo que hablamos la semana pasada, una cosa es pecar por equivocación, porque somos seres humanos y nos equivocamos, nadie es perfecto, todos, absolutamente todos nos equivocamos, todos pecamos, todos fallamos, pero otra cosa muy diferente es pecar con toda la conciencia y con todo el deseo de querer pecar sin importarte y sin tener temor de Dios, sin importarte las leyes de Dios, estando en una rebeldía totalmente abierta. Una cosa es que uno se equivoque y no quiera equivocarse, pero termine de pronto equivocándose y fallándole al Señor y vaya rápidamente a pedirle perdón al Señor y se esfuerce por buscar la santidad. Y otra cosa muy diferente, cuando no nos importa convivir con el pecado, sino que al contrario, buscamos cómo volver a Egipto, porque ahí es cuando estamos expuestos a los juicios de Dios. Vamos a ver hoy, el punto 2, vimos la luz en aumento, vamos a ver hoy la transformación que tiene que haber en el ser humano. Vamos a ver que cada día tiene que ser esa búsqueda de Dios, esa búsqueda de parecernos más a Cristo. Por eso yo les decía, no puede ser que convivamos con el pecado, porque entonces no estamos buscando transformación en nuestra vida. Si no estamos cambiando, si tú ves que tu vida es igual hace un año o hace 6 meses, espiritualmente hablando, si tú ves que tu vida es igual hace 6 meses o un año o 2 años y eres igual espiritualmente que hoy, definitivamente no estás caminando con Dios. Te lo tengo que decir así de claro, porque la senda del justo es como el alba, que su luz va en aumento. Entonces, si tú no vas en aumento en tu luz dentro de tu vida, es porque no estás caminando con Dios. Ibas por el camino con Dios y en algún momento tomaste un desvío y te saliste del camino, de la senda del justo, y por eso la luz no ha seguido creciendo en tu vida, sino que el sol tuyo se atoró a las 8 de la mañana. Por eso no has crecido. Por eso el primer síntoma que podemos nosotros mirar de si estamos realmente caminando en las cosas del Señor, de si estamos por el camino correcto, es mirar nuestra transformación. Porque tiene que haber transformación en nuestra vida, porque el conocimiento de Dios transforma nuestra vida, nos lleva de gloria en gloria y lo vamos a ver ahorita. Cada vez modificando nuestro carácter, cada vez anhelando más de conocer de Dios, cada vez aprendiendo más de su palabra, cada vez cambiando y predicándole ya no solo a una persona, sino hablándole de Dios a otras personas, cumpliendo la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si tú no has cambiado en el último año desde la pandemia o cambiaste en la pandemia y te comprometiste y ahora te volviste a enfriar, te saliste del camino que era la senda del justo. Te saliste en algún momento, los afanes de la vida, las tentaciones, los espinos ahogaron la palabra y te sacaron del camino y te estancaste, porque tiene que haber
transformación todas las semanas en tu vida para ser mejores cristianos, mejores discípulos del Señor, mejores personas. Vamos a verlo entonces, cómo nos lo enseña 2 Corintios 3:18, porque esta es una de las citas que vamos a estudiar en la noche de hoy. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, o sea, de victoria en victoria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo es muy importante y lo vamos a estudiar hoy. Lo primero que quiero que noten aquí es, por tanto, nosotros todos. Aquí Pablo nos está hablando a nosotros, los que estamos en Cristo, quienes realmente estamos caminando con Jesús, ¿sí? Si realmente tú estás caminando con Jesús y has entregado tu vida a Jesús, entonces tú estás en ese grupo que te dice Pablo, nosotros todos, mirando a cara descubierta. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es que Pablo no le está hablando a los inconversos, a los que todavía no se han rendido a los pies del Señor o a los impíos. Está hablándole a todos nosotros los que hemos decidido de corazón entregarnos al Señor. Y luego veamos qué dice, mirando a cara descubierta, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Sí? Entonces, mire, cuando nos miramos nosotros en un espejo, a cara descubierta, empezamos a ver la verdad sobre nosotros. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. La verdad os hará libre, dice la palabra. A cara descubierta, o sea, sin velos, sin nada que distorsione nuestra imagen real. A cara descubierta, sin excusas que nos justifiquen, porque muchas veces nuestros errores los justificamos delante de Dios. Pero es que como yo siempre he dicho, la mejor manera para uno evaluarse es pensar cómo habría actuado Jesús en esta situación. O trata de darle, esto lo digo porque yo lo hago, trata de darle excusas a Jesús y verás que nada funciona. Es la mejor manera de que uno se quite toda la máscara y se ponga a cara descubierta de frente con el Señor. Porque cuando nos quitamos de las excusas, cuando nos ponemos realmente viendo la santidad de Jesús, ahí es cuando podemos ver la luz de la verdad de Dios. Y aquí, cuando nosotros nos paramos en un espejo, ¿cierto? Cuando nosotros en las mañanas nos paramos en un espejo, cuando nos vamos a bañar o nos lavamos los dientes o alguna cosa, o estamos parados en un espejo porque nos hemos acabado de arreglar o de vestir. Cuando lo hacemos, realmente a veces nos paramos enfrente del espejo y decimos, uy, esta cana no me la había visto, uy, cómo se me ha manchado la piel, uy, mire este lunar que no tenía. Mire, en el espejo, cuando nos paramos realmente en el espejo, es cuando vemos nuestra realidad. Y entonces, mire como decía la palabra, la voy a poner aquí, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Entonces, cuando nosotros nos paramos realmente delante de ese espejo, nos paramos enfrente de la palabra, por eso yo les insisto que hay que leer la palabra nos confronta, nos pone enfrente de ese espejo, ¿sí? Y, y, y ahí es cuando nosotros empezamos a ver la real condición de nuestro ser, la real condición de nuestra alma, de nuestra espiritualidad. No a través, la real
condición de nuestro carácter, no a través de los ojos de otros o de nosotros mismos, que de pronto otros nos dicen, no, Julio, pero tu piel está bien, no, pero no tienes casi canas. Estás bien, no te preocupes. A veces hacemos eso para evaluar nuestro carácter. Escuchamos a las personas, lo que algunas personas dicen de nosotros y algunas nos dirán cosas muy buenas, ¿cierto? Y entonces terminamos evaluándonos a los ojos de otras personas. Y puede ser que esa persona que te está dando su concepto te dice que sí que está bien porque esa persona de pronto es permisiva con el pecado. Y acuérdense de lo que les dije al principio. Asegúrate que tú llames pecado a lo que Dios llama pecado. ¿Sí? Entonces, puede ser que esta persona te dé su punto de vista en donde él no llama pecado lo que Dios llama pecado. Y entonces tú escuchas esa voz y te tranquilizas y dices, bueno, sí, no, tiene razón. No, Julio, pero es que usted tenía todo el derecho de hacer esto y no, tiene coraje. ¿Cómo van a hacer eso? O sea, y uno a veces escucha las voces, pero no, nosotros tenemos que pararnos delante de ese espejo a cara descubierta para poder evaluarnos nosotros mismos. Nosotros mismos. Asegúrate hoy, te digo yo, de evaluarte a la luz de la palabra de Dios y no a la luz de tu corazón, como nos pasa a todos, porque nos evaluamos a la luz de nuestro corazón o nos evaluamos a la luz del corazón de otros. Entonces, si es una persona muy amiga de nosotros, entonces nos dicen, no, pero no pasa nada, tranquilo, Julio. Ay, hoy en día todo el mundo hace eso. Un soborno, por ejemplo. Y hablo de soborno, de dar un soborno y recibir un soborno. Igual de pecado es ambas cosas. Entonces, pero hoy en día todo el mundo hace sobornos. Si es que hoy en día hay que pagar la cuotica por los contratos. Entonces tú estás entrando en el tema de los sobornos, pero estás escuchando la voz de el mundo. No estás escuchando la voz de tu Dios, que es lo que dice la palabra. Entonces tenemos que mirar nuestra propia condición como en un espejo a la luz de la palabra, con los mismos ojos con que Dios mira. Porque si escuchamos a ese amigo que probablemente no está alineado con la palabra de Dios, podemos recibir ese consejo que termine engañando nuestro corazón. Y luego nos miramos al espejo y vemos esos lunares y esas pecas y vemos la realidad del rostro y es ahí cuando nos damos cuenta de la verdadera condición. Porque no, ¿cómo te parece que quedé? No, pues tienes bien, está súper bien. Y resulta que me paro al espejo. A mí me pasaba cuando estuvimos en la pandemia que me estaba cortando el pelo. Yo mismo. Entonces, pues a veces me trasquilaba. Y claro, cuando yo decía, "Uy, ¿cómo quedé? No, pues no, quedó bien, pero yo me paraba en el espejo y me miraba, decía, uy, me quedó un hueco acá. Veía la realidad mía, la realidad de mi verdadera condición. Tengo que pararme enfrente de ese espejo que es la luz de la palabra, porque esa siempre me dirá sin ninguna distorsión y sin ninguna influencia del mundo lo que soy y mi verdadera condición. Entonces, así es cuando nos miramos en el espejo de Dios, nos vemos como realmente somos, lo malo y lo bueno que tenemos, y no para condenación, no para condenación, sino para que seamos transformados, porque si no aceptamos nuestra condición de pecador en cierta área, pues nunca vamos a cambiar. Nunca vamos a querer cambiar. Y entonces eso es lo que pasa. Ah, es que yo siempre he sido así y siempre he sido así. Y entonces las personas no cambian, no son transformadas. ¿Sí? Entonces tenemos que pararnos frente al espejo y mirarnos y evaluarnos ante la palabra de Dios, porque es la única que no nos distorsiona. Cualquiera otra persona puede decirnos, no, hiciste bien en contestar así, porque tenías que dejarte hablar así, no pasa nada, qué bueno que también hubieras respondido de la misma manera. En cambio, la palabra de Dios nos enseña cómo responder, cómo actuar, si tenemos que hacerlo de esta manera. Siempre tenemos que fundamentar nuestro actuar
en la palabra del Señor y conocerla y entender nuestra realidad. Y no estoy hablando de nuestra realidad física, estoy hablando de la realidad de nuestro carácter, de la realidad de nuestro comportamiento, de la realidad de la temperatura que tenemos para con Dios, de la realidad del compromiso que realmente tenemos, porque vuelvo y repito, decimos muchas cosas de boca, pero no están en nuestro corazón, en nuestro corazón. Entonces, tú crees que la palabra dice ora todos los días y tú, ay, no, yo con los domingos estoy bien. Entonces tú te evalúas cuando dice la palabra en Josué 1:8, que estudies la palabra día y noche y todos los días, o como lo vimos la semana pasada, que el maná es diario. Y entonces tú te das cuenta y dices, bueno, miércoles, yo estoy como tibio o frío. Si te evalúas qué tan espiritualmente en tu temperatura estás, tibio, frío o caliente. Nunca se aparte de tu boca mi ley, dice la palabra de Dios. Y tú nunca abres la Biblia. No la abres, no la lees, no la conoces. Ahí te das cuenta que estás en una ignorancia espiritual y que puedes perderte en el camino por eso. Entonces la palabra nos confronta y dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Ahí somos transformados. Cuando vemos nuestra condición real, primero entendemos la santidad de Dios, entendemos la diferencia entre la santidad de Dios y nuestra condición, ahí nos empezamos sintiendo pecadores. Yo a veces le digo, Señor, gracias por seguirme amando a pesar de lo que soy, a pesar de lo que hago, a pesar de que me da pereza esto, a pesar de que no tengo la fe que debería tener, a pesar de que fallo en esto, que fallo en aquello, gracias por seguirme amando. Y cuando yo veo y estudio la palabra y veo quién es Jesús y veo todo lo que hizo y cómo lo hizo y su santidad, yo digo, Dios mío, ¿cómo puedes amarme siendo yo pecador? Pero está en la actitud de mi corazón. No es si me equivoco o no me equivoco, pero no quiero pecar. Por eso les digo, es muy importante la actitud que tu corazón tiene frente al pecado. Entonces, cuando nos vemos lejos de esa santidad, cuando nos vemos que es imposible por nuestras fuerzas alcanzar los estándares de santidad de Dios para entrar en el reino de los cielos, entendemos la obra de la cruz, entendemos lo maravilloso que Dios fue al haber ido a través de su Hijo Jesucristo a morir Él en el lugar nuestro para que pudiéramos entrar. Entonces, ¿para qué nos muestra el Espíritu Santo que estamos lejos de la santidad? ¿Para condenarnos? No, para transformarnos. Somos transformados para que cambiemos, para que nos parezcamos cada vez más a Él. Decimos, Cristo vive en mí, pero tiene que verse en mi carácter. Por eso te digo que cada mes tienes que ir cambiando. Y será como más luz y más luz y más luz en tu vida hasta que el sol es perfecto. Parecernos más a la imagen de Jesús, transformados, cambiados por el Espíritu Santo. Ya no deseamos las cosas de antes, ya no queremos volver a Egipto. Si estás todavía teniendo batallas con volver a Egipto, ora, pide ayuda. Porque en nuestras fuerzas nosotros no somos capaces de lograr este tipo de cosas. Yo a veces me arrodillo y le digo al Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame a que mi corazón sienta como tú sientes, para que si yo veo a alguien que está en sufrimiento no sea indiferente, para que si yo sé que alguien tiene un problema, yo me arrodille a interceder por esa persona y no que me valga, bueno, cada quien con sus problemas. No, ayúdame, Señor, transforma mi corazón, transforma mi manera de ver el mundo. Si estás batallando todavía porque quieres regresar a Egipto, pídele ayuda al Espíritu Santo.
Dile, Espíritu Santo, quita esos deseos, destruye todo lo que no viene de ti que aún está dentro de mí. Eso se llama humildad y cuando tú le pides esa ayuda al Señor, el Señor te cambia y te transforma, pero tiene que haber primero ese deseo interior nuestro de querer cambiar. Y no, sí, es que yo, sí, toda la vida he sido mujeriego, ya no importa, pues no cambio nunca. Si batallas contra ser mujeriego, pues dile, Señor, ayúdame, cambia mis ojos, guarda mis ojos, Señor, para que yo no escanee a las mujeres. No puedes estar viviendo así, escaneando a una mujer, mirándola con morbo, porque ya has adulterado en el corazón. Entonces, si eso es un... Y dice, pero ¿cómo me controlo si es que los ojos se me tuercen? Si el Espíritu Santo te quita eso, pero hay que pedírselo. Hay que pedírselo. Hay que pedir ayuda porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos da el poder para destruir esos enemigos que nosotros tenemos. Esa es la parte más importante de ir a orar todos los días, de ir a leer todos los días, porque tú todos los días vas a encontrar algo por lo cual ser transformado. Y entonces cada día hay más luz en tu vida. Cada día caminas un poco más hacia la santidad. Cada día tu reloj solar sube de las 7 de la mañana a las 7:15 de la mañana y no se queda estancado durante meses en las 7 de la mañana y no hay más luz en tu vida. Necesitamos llenarnos de luz y entre más leemos la palabra y entre más oramos, más le pedimos al Señor que nos transforme y nos cambie. Hasta con la pereza, Señor, quita la pereza de mi vida para leer la Biblia, Señor. Ábreme el entendimiento para que sea un deleite venir a leer, pero tienes que ir a leer y pedirle al Señor que te cambie ese sentimiento de pereza, porque tú no lo puedes hacer. Está en tu naturaleza de pecado sentir pereza por las cosas de Dios. Pero cuando uno va y se humilla y le pide ayuda al Señor para estas cosas, esa es la voluntad de Dios y ahí ocurre el milagro y ahí somos transformados y cambiados para cumplir el propósito. Estas batallas no las ganamos nosotros solos. Podemos ponernos de rodillas y hasta quedarnos dormidos orando. ¡Oh, qué pereza! Esta predica me la voy a ver porque me toca. Julio dice que si no leo la Biblia y abro la Biblia, ¡ay no, qué pereza! No entiendo nada. No. Pide ayuda al Espíritu Santo que está contigo. Espíritu Santo, ayúdame. Transfórmame. Te entrego mi corazón para que tú lo cambies. Necesito que tu luz alumbre más en mi vida porque yo solo no puedo. Ahora, acuérdate, si no hay cambios visibles en nuestra vida, te saliste del camino. Tomaste un detour, un atajo. Te saliste en la equivocada, en la salida equivocada. Gire a la derecha en 300 metros y giraste a la derecha antes. Te saliste del camino. Si no hay cambios visibles y el único que puede evaluar esto eres tú. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo está tu temperatura con Dios? ¿Ha seguido en aumento? ¿Hay más luz en tu vida? ¿Hay más compromiso? ¿Hay más revelación de la palabra? ¿Hay más sabiduría? ¿Hay más conocimiento? ¿Hay más paz? ¿Hay más de los frutos del Espíritu Santo? ¿O te saliste en la salida anterior a lo que el GPS espiritual del Espíritu Santo te decía y te saliste? Porque nos pasa, vamos por el camino de Dios y el diablo nos pone caminos alternos para sacarnos del camino y que nos desviemos y que volvamos a Egipto porque a él le interesa sacarnos del propósito. Ahora, para los tiempos que estamos viviendo,
Entre más nos acercamos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor va revelando cada vez cosas más profundas que están en su palabra a su iglesia. Yo les decía, a mí me sorprende cómo veo videos en YouTube de prédicas y por todo el mundo, entre personas que no nos conocemos, se está predicando lo mismo. El Señor viene ya. ¿Por qué puede pasar esto? Porque estamos siendo advertidos por el mismo Espíritu. Es increíble. El Señor va revelando los secretos en Daniel, en las profecías de Daniel. El Señor va revelando los secretos en Apocalipsis. Ahora se habla muchísimo sobre el libro del Apocalipsis que antes no se entendía. Hace 10 años no se entendía. Hace 10 años no se hablaba de la semana 70 de Daniel. Y hoy uno ve prédicas aquí, prédicas aquí, prédicas aquí, todo el mundo predicando lo mismo. ¿Qué será? Pero hay un derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia, dando más luz, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Y entonces, si tú tomas el camino correcto, si tú te comprometes, si tú pones de tu parte, porque uno tiene que hacer su parte. ¿Qué le pedían estos días al Señor? Que me ayudara en una sustentación muy importante que tenía que hacer. Y el Señor me ayudó, pero yo tuve que hacer mi parte, tuve que prepararme, tuve que preparar y hacer mi esfuerzo y trasnochar y dedicar el tiempo para hacer la presentación que tenía que hacer. Pero el Señor también me ayudó y me dio la sabiduría en ese momento para expresarme correctamente y decir las cosas bien, pero yo tuve que hacer mi parte. Pero queremos revelación, queremos bendición, queremos, pero no hacemos nuestra parte. ¿Cuál es tu parte? Ponte de rodillas todas las mañanas y lee la Biblia todas las mañanas. Esa es tu parte. Y ahí vendrá el Espíritu Santo y te dará más luz, te ayudará. Pero si no lo haces, no tienes fe. No tienes coherencia entre lo que dices y lo que haces. Entonces Dios te va a dar esa revelación para que tú cuando abras los versículos broten a ti y tu mente se llene, perdón, de la sabiduría de Dios. Y es algo hermoso cuando tú empiezas a entender la palabra tú solo, subes a otro nivel de relación con Dios. No te lo puedo decir, es una cosa inexplicable. Cuando Dios o tú te arrodillas y le pides algo y abres la Biblia y la respuesta literal está ahí en la Biblia, tú llegas a otro nivel de relacionamiento con Dios. Pero si ni siquiera abres la Biblia, ¿cómo vas a subir de nivel? ¿Cómo va a haber más luz en tu vida? Entonces vemos que hay muchos, mire, yo es la tercera vez que estoy leyendo la Biblia. Y entre más leo, más entiendo. Ahora hay versículos que antes estaban sellados, como las profecías, lo que les estoy diciendo, las profecías de Daniel. Acuérdense que dice, Daniel, sella estas palabras. Es increíble. Sella estas palabras hasta el final de los tiempos. Y ahora es cuando estamos entendiendo las profecías de Daniel. Hasta cuando la profecía fue dada a Daniel. Cuando estuvieron en Babilonia, en el exilio, cautivos en Babilonia, la profecía fue dada a Daniel y el Señor le da la profecía de las 70 semanas y le dice, cierra y sella estas palabras hasta el fin de los tiempos. Y ahora estamos entendiendo, yo nunca había entendido eso y llevo 10 años leyendo la Biblia y nunca la había entendido y ahora hay revelación. Las cosas estaban selladas y ahora el Espíritu Santo está derramando entendimiento y revelación, pero a los que pagan el precio, ¿cuál es el precio? Ponte de rodillas, pide al Señor ayuda, ora para que los secretos del Señor se manifiesten a tu entendimiento y puedas conocer
los tiempos que estamos viviendo, porque si no será como en los tiempos de Noé, que la gente se daba en casamiento, bailaban, brincaban, compraban y cuando vino el diluvio, ¡shum!, se los llevó a todos. Tienes que tener esa revelación personal de los tiempos que estamos viviendo, del fin de la dispensación sexta, del fin del día 6. Estamos viviendo el fin de la dispensación sexta, a punto del arrebatamiento de la iglesia y a punto de todo lo que está en el Apocalipsis. Entonces, tú, entre más lees, más aprendes. Cada vez cosas más profundas. Es como cuando estamos en el colegio, no sé si se acuerdan, cuando estamos en el colegio. ¿Qué fue lo primero que nos enseñaron? Nos enseñaron a sumar y a restar. Las primeras veces que tú empiezas a leer la Biblia, cuesta un poco, porque la senda del justo es como el alba, entonces apenas empiezas a leer y apenas hay un poquito de luz. Estás empezando a aprender a sumar y restar, pero a medida en que tú le dices al Señor, yo me comprometo a venir todos los días acá y tú me darás revelación y como dice Santiago, pidan sabiduría que se les dará en abundancia y sin reproche y tú le dices, Señor, yo vengo acá cada mañana y tú dame sabiduría y abre mis ojos para que yo pueda ser transformado. Entonces, cada vez aprendemos a hacer cosas. Entonces, ya no sumamos y restamos, sino aprendemos a hacer unas operaciones un poco más complejas. Entonces, aprendemos a hacer álgebra y aprendemos a hacer despejar ecuaciones. Y luego aprendemos cálculo y nuestra mente se va expandiendo y nuestro entendimiento espiritual va creciendo y así vamos teniendo más conocimiento de Dios y así va brillando más ese sol cada vez como el alba va creciendo, iluminando absolutamente más dentro de nosotros. Ahora, Apocalipsis, para que lo sepan, fue escrito más o menos en el año 90 por el apóstol Juan, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, allá en ese puntico rojo donde le puse. Exiliado en la isla de Patmos fue escrito el Apocalipsis. Dicen que existe un lugar donde supuestamente es la tumba donde murió Juan. Supuestamente. Ojalá uno pudiera ir algún día hasta allá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el Apocalipsis? Pues vamos a avanzar un poquito más. El Apocalipsis es un libro profético. El Apocalipsis lo estudiamos en las dispensaciones, no sé, los que no hayan visto la serie de las dispensaciones de la Biblia, les recomiendo, y lo estudiamos cuando terminábamos la dispensación 6, vimos el libro del Apocalipsis y vimos algunas de la partes, lo que pasa es que solo vimos la parte de las profecías sobre el fin de los tiempos. Sin embargo, cuando Jesús le habla a Juan, porque está Juan allá exiliado en Patmos, y Jesús le habla y se le aparece, y le habla a Juan y le dice, está en Apocalipsis 1:19, le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces vea, o por partes aquí. Le dice, escribe las cosas que has visto. O sea, está hablándole del tiempo presente. Y esto está desarrollado en el capítulo 1 de Apocalipsis. Luego le dice las cosas que son. Y este es el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor que está desarrollado en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis y es lo que a partir de la semana entrante vamos a empezar a estudiar, el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Y tercero le dice las cosas que han de ser después de estas. Está hablándole en tiempo futuro. Y esto empieza a hablarse desde el capítulo 5 hasta el capítulo 19. Y esto fue lo que entendimos cuando estudiamos esas dispensaciones en ese momento.
Sin embargo, hay que tener algo muy claro y es que en algún momento de la tribulación, acuérdense que dijimos no sabemos si está al principio de la tribulación, en el intermedio de la tribulación, pero en algún momento de la tribulación, de la semana 70 de Daniel, si no entiendes estos términos, te recomiendo que veas las dispensaciones, porque si no sabes cuál es la semana 70 y ya estamos al final para entrar en la semana 70, tú no conoces en dónde estás parado proféticamente hablando. Entonces, en esa semana 70, no sabemos si al principio de la semana 70 o a los 3 años y medio de la semana 70, en el momento de la abominación desoladora, la iglesia no estará porque es arrebatada. Ocurre el rapto de la iglesia, que lo sabemos todos, estamos clarísimos en eso, y entonces ahí empieza lo que se llama el segundo periodo de los 3 años y medio, que es la gran tribulación. Entonces, el libro de Apocalipsis, Jesús lo divide en esas tres partes. Las dispensaciones ya las estudiamos, nos mostraron el tiempo en el que vivimos. Como les dije que estamos próximos a terminar el día sexto. Acuérdense que el día sexto no queda sino el día séptimo, que es el día de descanso, que es el milenio del Señor, que es una analogía de que Dios hizo al mundo en 6 días y el día séptimo descansó, o de la semana que Dios le entregó a su pueblo, trabajaréis 6 días y en el día séptimo descansaréis. El día séptimo, que son los 1000 años que quedan faltando, son el reinado milenial del Mesías. ¿Y por qué es importante entender todo esto? Entonces miran, bueno, pues sí, chévere. ¿Y por qué es importante entender todo esto? Porque cuando tú entiendes, realmente entiendes que tú eres la última generación sobre la tierra, que verás con tus ojos todos esos eventos del Apocalipsis, ya nunca serás igual. Cuando esa revelación viene a tu vida, y es por lo que yo les pido que oren y vean las dispensaciones y empiecen a leer la Biblia, porque es necesario que cada uno tenga esa revelación en su propio corazón para que entienda los tiempos que estamos viviendo. Cuando eso se revele, es como cuando las personas no entienden la revelación de la cruz. No entienden el mensaje de la cruz, no han tenido la revelación de la cruz. ¿Cómo puedes ser salvo si no has tenido la revelación de la cruz? Es necesario pedirle al Espíritu Santo, revélame el misterio de la cruz para que tú puedas ser salvo. Entonces, cuando tú entiendes esto que vamos a ver y esto que estamos viviendo y los tiempos en los que estamos, entiendes que estamos a bordes, a puertas, estamos en dolores de parto. Estamos con la higuera que ya se hizo verde y el verano que ya se acerca, porque todas las señales escritas, el reloj profético de Dios es Israel, y vemos que se acerca la construcción del tercer templo. Vemos que todo el Medio Oriente se está organizando. Vemos el nuevo orden mundial, la única religión. Todo lo que está escrito en la Biblia se está organizando, y ya lo vemos que se está organizando. Cuando tú entiendes eso, entiendes que lo que está escrito se empezó ya a cumplir y que tú y yo seremos la última generación sobre la tierra. Y ahí empiezas a cambiar tu perspectiva de dónde debes poner tus ojos, si en la tierra o en el cielo. Es como cuando las personas tienes cáncer, les deja de importar lo material, porque saben que llegó el tiempo. Empiezas a cambiar las cosas, a tratar de arreglar lo que tienes en desorden. Entonces es muy importante que tú tengas esa revelación del tiempo que estamos viviendo, para que tú puedas poner tus ojos en la mirada correcta y no dejarte desviar
por todos los caminos y salidas que Satanás va colocando en la vida del discípulo, porque Satanás quiere que vuelvas a Egipto, te salgas del camino para que cuando vengan los juicios, tú estés en el lugar equivocado, no estés protegido, para que cuando venga el arrebatamiento seas como las vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite. Satanás quiere que tú te enfríes para que se te apague la llama de tu lámpara y que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, tú no tengas aceite y te pase como las 5 vírgenes insensatas que se quedaron. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere quedarse del arrebatamiento, porque ¿qué harías si un día te das cuenta que millones han sido arrebatados y que tú no te fuiste en el arrebatamiento? Seguramente te arrepentirías de no haber tomado en serio a Dios. Ese día te acordarás de lo que yo he venido hablando y dirás, hijo de pucha, Julio sí lo decía, Julio estaba en lo correcto. ¿Por qué nunca abrí la Biblia? ¿Por qué nunca me comprometí? Si podía, 20 minutos al final no es mucho. Hubiera podido poner el reloj 20 minutos antes, haber orado 10 minutos y haber leído 10 minutos y haberme arrodillado para pedir ser transformado. ¿Qué pasaría si te das cuenta que no te fuiste del arrebatamiento porque nunca tomaste en serio las cosas de Dios? ¿Qué pasará ese día en que digas miércoles todo lo que decían era verdad? Todo estaba profetizado. Muestre a ver, de verdad eso estaba en la Biblia. Y cuando abras la Biblia y digas, uy, esto estaba escrito aquí de verdad. Yo, ¿por qué nunca lo leí? Todo estaba aquí, pero ¿por qué nunca lo leí? ¿Por qué todas las advertencias que me dieron nunca las leí? Vendrá a ti una tristeza profunda por no haber hecho caso y no haber tomado acción, porque te quedarás y verás y entonces entenderás que si lo que estaba escrito era cierto, lo que viene de la gran tribulación es cierto y nadie quiere estar ahí, te lo aseguro, nadie quiere estar ahí. Yo creo que por eso yo estoy insistiendo tanto porque no es tiempo de ser tibios, no es tiempo de dejarse alejar, dice el Señor, encontraré fe cuando venga a la tierra, porque es un momento grandísimo de engaño. ¿Se han dado cuenta cómo el engaño está por todos lados, en YouTube, en no sé qué, en las noticias, que se murió el este, que enterraron a tal? O sea, el engaño está grandísimo. Todo lo que se provee y se piensa hacer en las agendas globales, mundiales, va para en contra de la palabra de Dios. En los tiempos de Noé, dice el Señor, será como en los tiempos de Noé. Muchos estaban pensando que era mentira y no le pusieron cuidado hasta que fue tarde, hasta que el Señor, y mire, cuando yo leía eso, me causaba curiosidad porque hasta que el Señor cerró la puerta del arca, no fue Noé el que la cerró, fue el mismo Dios el que cerró la puerta del arca. Las vírgenes insensatas se durmieron sin aceite hasta que llegó el novio y como no tenían aceite, les cerraron la puerta en la cara y no pudieron entrar. Y cuando tocaron la puerta, ¿qué les dijeron? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, porque no pasaron tiempo en intimidad con Dios. Estamos en el tiempo en el que Jesús está próximo a venir. Se está anunciando su próxima venida. Entonces, el capítulo 2 describe estas 7 iglesias. Y aprendimos que el número 7 representa lo que es perfecto y completo. Pero vamos a parar aquí por la noche de hoy y vamos a estudiar esto en el próximo estudio bíblico.
Es muy importante que tú entiendas los tiempos que estamos viviendo, que te comprometas con el Señor para que seas transformado por su palabra. El único que puede transformar nuestra vida es el Espíritu Santo a través de la palabra, porque la palabra es útil para instruir, redarguir, corregir, para a fin de que el hombre de Dios sea capacitado para toda buena obra. Bueno, vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este estudio de esta noche. Gracias por esta palabra, Dios. Espíritu Santo, hoy vengo delante de ti a pedirte que abras mis ojos, Señor. Dios, hoy yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que abras los ojos de cada persona que ha visto este video y que lo va a ver próximamente. Señor, quita el velo de su mirada. Hoy yo declaro por el poder de la sangre de Cristo que el velo es quitado de los ojos de aquellos que no les resplandece el Evangelio aún, Señor. Transfórmanos, Señor. Cámbianos. Que tu palabra sea ese espejo donde vemos tu grandeza, tu santidad, donde vemos tu gloria, Señor, para que nosotros seamos transformados. Convéncenos de pecado, Espíritu Santo, para que cambiemos nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque se levantan tiempos difíciles y hay un espíritu de engaño, Señor, y solo tú eres espíritu de verdad. Yo te pido que tú abras mis ojos, que cambies mi corazón de piedra por un corazón de carne. Dile, cambia mi corazón de piedra, Jesús, por un corazón de carne, pero tienes que pedírselo tú mismo. Abre mis ojos, Espíritu Santo. Transforma mi vida. Cada uno de nosotros tiene que orar de esa manera. Hazme ver como tú ves, Señor, que mi corazón sienta como tú sientes. No permitas que yo caiga en la tibieza, en la indiferencia, Señor. Tienes que pedir ayuda. Ayúdame, Señor Jesús. Porque solo no puedo, porque te necesito para ser bueno, Dios. Te necesito para que haya luz dentro de mí. Vence mis enemigos y nómbrale tus enemigos. Vence mi pereza, vence mis malos pensamientos, vence mi incredulidad, vence mi mala manera de ser. Vence mis enemigos, Señor. Transfórmame y cámbiame. Hoy yo me rindo delante de ti, Jesús, para ser transformado por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Tiene que haber ese deseo interior en cada uno de nosotros por ser cambiados. Hoy yo me rindo, quito toda soberbia, quito toda altivez, Señor. Hoy me doy cuenta que soy un pecador y que te necesito para cambiar, porque sin ti no puedo cambiar, Señor. Por eso vengo delante de ti a pedir tu ayuda, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Cámbianos, calienta nuestra relación, Señor. No permitas que nuestra familia se quede fría y se quede del arrebatamiento, Dios. Hoy oramos delante de ti por nuestros familiares, por nuestros hijos, hijas, por nuestra descendencia, por nuestros padres, Señor, por nuestros primos, tíos, vecinos, Dios, para que no estén en la tibieza. Tráelos, Dios, con tu calor. Tráelos, Dios, con tu amor, para que tengan sed de ti, Señor. Y ayúdame, Padre, a aprender más de la palabra para que yo pueda ser ese instrumento. Hoy me pongo en tus manos, Dios, para que tú uses mi vida. Dile tú mismo, usa mi vida, ríndete y dile. Pero si no se lo dices, no va a usar tu vida. Usa mi vida, Señor, para que otros vengan a ti a través mío. Pon en mi boca las palabras, Señor, para que yo con mis palabras y sea tu poder quien redarguya en el corazón de cada persona. Porque no quiero ver a nadie, Señor, desviado del camino o quedándose del arrebatamiento. Te lo pido, Señor, ten misericordia de las personas que están a mi alrededor. Bendito seas, Jesús, por este tiempo, por esta palabra. Amén. Hermanos, como siempre les digo,
No podemos callar. Háblale a las personas que están a tu alrededor. Pide ayuda para que tú seas transformado y para que tú tengas la capacidad de transformar la vida de otros. Pide ayuda. El Espíritu Santo está esperando eso, pero Él es un caballero, porque Él no obliga a nadie. El anticristo y Satanás obligarán a la tierra a adorarle. Dios te dio la voluntad para que tú decidas por ti mismo. Hoy es el día en que tú tomas la mejor decisión y le pides ayuda al Dios Altísimo, al Señor de señores, para que te transforme y use tu vida conforme al propósito que tú tienes y que Él te hizo con ese propósito. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo estudio.